Asuntos internos que ya tienen características de crisis según la oposición son los que le esperan al presidente Hugo Chávez cuando regrese de Cuba a Venezuela. Los venezolanos están exigiendo del gobierno bolivariano acciones para contrarrestar la crisis energética y carcelaria, así como medidas para evitar los estragos de una nueva temporada de lluvias. Los venezolanos nos explican cómo el país con las mayores reservas de petróleo atraviesa una crisis energética causada, según el gobierno, por el aumento en el consumo de electricidad. Según el ministro venezolano de Energía, el hecho de que los consumidores puedan comprar más electrodomésticos elevó el gasto en los hogares. El pasado fin de semana 5 estados venezolanos no tuvieron servicio eléctrico durante 17 horas y los apagones son permanentes en el resto del país sudamericano. Un motín en la cárcel Rodeo 1 dejó 19 muertos, informó el gobierno bolivariano. La penitenciaría continúa militarizada. El ministro del Interior, Tarek El Aissami, anunció la creación de un ministerio especializado en el control de los penales, mientras que grupos de derechos humanos denuncian la precaria situación de los internos en prisión. Según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones, en 2010, 476 internos murieron y 958 resultaron heridos en las cárceles venezolanas. Además, los penales presentan hacinamiento, pues en los 34 centros carcelarios hay cupo para unos 14.500 detenidos y la población carcelaria es de 44.520. Las autoridades meteorológicas y ambientales de Venezuela anunciaron una nueva temporada de lluvias. Las precipitaciones serían causadas por el inicio de la temporada de huracanes en el Mar Caribe. Los anteriores temporales causaron daños y destrozos en las regiones de Táchira y Mérida. Mientras estos sucesos siguen en desarrollo, la Asamblea venezolana aprobó un acuerdo que permite a Hugo Chávez permanecer en Cuba el tiempo que sea necesario para su recuperación. Es incierta la fecha para el regreso de Chávez a Caracas. La oposición presentó una demanda contra el gobierno por promulgar una ley en Cuba, acto que estaría por fuera de la Constitución bolivariana. En Caracas, profesor Nigmer Ivans, catedrático de la Universidad Central de Venezuela. Bueno, aquí estábamos escuchando al diputado Andrés Velázquez diciendo que el presidente, estando por fuera de su país, no puede realizar acciones que sean entendidas como funciones extraterritoriales. ¿Qué opina usted sobre ese argumento? Sí, él habla textualmente de acciones de gobierno que no están establecidas en la Constitución de manera extraterritorial. Yo quisiera remitirme nuevamente al artículo, quisiera que el diputado, como diputado, también se remitiera a la Constitución y a las leyes, porque esa es su función. El artículo 18 dice textualmente que el asiento de los órganos del Poder Nacional es la ciudad de Caracas, el asiento de los órganos, no de la acción de gobierno en ese sentido. En pocas palabras, el presidente de la República en esta circunstancia extraordinaria puede refrendar una ley que además ya fue a través de los asientos del órgano de gobierno correspondiente, promulgada como ley, no como decreto, como afirmó el diputado al principio. No es un decreto, diputado, usted debe manejar muy bien los términos. Es una ley, es la promulgación de una ley que se hace además a través de un gabinete de ministros que es presidido por el presidente de la República, y el gabinete de ministros sesionó en este espacio. Pero en todo caso, creo que es importante que quede la prueba de lo que dice el artículo en relación a lo que afirma el diputado, ¿no? Una aclaración, profesor Ivans. Pero entonces, el hecho de firmar una ley que hizo trámite en la Asamblea es un hecho que usted cómo lo califica, ¿es un hecho de gobierno, es un hecho de qué? Porque usted está diciendo que obviamente hay que remitirse a que el asiento de los órganos está en Venezuela, es decir, según la Constitución, el hecho de que el presidente firme una ley no es un acto de gobierno. El refrendar una ley es responsabilidad del gabinete de ministros, que además es presidido por el presidente de la República. El asiento del gabinete de ministros estuvo en Venezuela, en Caracas. Ahora, el presidente de la República se encuentra en un momento excepcional y siendo él el representante, pero no el único miembro del Poder Ejecutivo, en este caso él pudo refrendar porque los demás refrendaron en Caracas, Venezuela, y se sesionó por parte del gabinete de ministros en Caracas, Venezuela. Creo que en ese sentido, insisto,
Ojalá pudiésemos invertir más tiempo en discutir, así como se está discutiendo en este momento, el problema de si fue una liposucción o no, en una cosa tan trivial y tan superficial, en lo cual banalizamos un problema de enfermedad del presidente de la República, cayendo además en un elemento de superficialidad, en donde creo que desconoce y desdibuja por completo la figura del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, y de sus características personales, que conoce muy bien el pueblo venezolano. Ojalá, así como también el diputado, a través de medios de comunicación que se ven en el contexto internacional, cuestiona y afirma la condición, la terrible condición de las cárceles venezolanas, cosa que sin duda alguna es un problema que se está atendiendo por parte del gobierno venezolano, o hablando también del problema del mantenimiento del sistema eléctrico venezolano. También nosotros pudiésemos hablar en este momento cómo en la ciudad de Caracas y en el resto del país se ven levantar ya los edificios para el cumplimiento de las metas de las viviendas que se han prometido para este año en función de la afectación, de darle respuesta a los afectados en diciembre del año pasado como consecuencia de las lluvias. Hay una meta de 350.000 viviendas para este año y en 7 años una meta de 2 millones de viviendas. Y ya, al menos de que alguien se tape los ojos, puede ver en la ciudad de Caracas el levantamiento de las viviendas, se puede ver el trabajo continuo en relación a la construcción de las edificaciones y en el interior del país el esfuerzo excepcional que se está haciendo en ese sentido. Yo no puedo ni voy como académico que soy y como político, como persona política que soy también, no puedo afirmar que absolutamente todo lo del proceso revolucionario es exitoso. Sin duda alguna, en el proceso revolucionario hay autocríticas y tenemos capacidad de ser autocríticos en ese sentido y de observar que hay problemas como el carcelario que sin duda alguna, después de 12 años, no se ha atendido de la mejor manera. Pero ayer se acaba de crear un ministerio para el asunto penitenciario que permite facilitar la posibilidad del manejo directo de los recursos por parte del ministerio. Si nosotros vemos en la creación de un ministerio un problema de más burocracia, cuando vemos por el contrario que lo que puede facilitar los procesos administrativos para atender de manera directa y personalizada cada uno de los problemas de las cárceles, pues para atender efectivamente un problema, entonces estamos entrampados, porque cuando se ofrece la solución también se ve como problema. Es prácticamente como lo que se está planteando con el presidente Chávez. Muchos de oposición decían, ojalá que viva Chávez, pero que viva en Cuba, y ahora que está en Cuba por la afectación de salud, entonces ahora quieren que retorne. Cualquier cosa en la oposición venezolana es absolutamente criticable, cualquier cosa que haga, sea buena o sea mala. Ojalá nos pudiésemos blindar de algún tipo de justicia y de equilibrio en ese sentido y pudiésemos ver las cosas buenas y las cosas malas. Yo apuesto efectivamente porque este gobierno tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Y yo creo que como académico y ante la responsabilidad que tengo ante mis estudiantes de la Universidad Central de Venezuela, afortunadamente siempre hemos señalado y hemos podido analizar las cosas buenas y malas desde el punto de vista de la planificación, porque doy clases en esa área de planificación. Pero no podemos caer en la banalización, y discúlpenme con todo el respeto que me merecen, de venir a hablar de la liposucción del presidente Chávez, porque aquí hay cosas mucho más importantes en este país.